A grabar. Bien, hermano, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Jueces, capítulo 16. En estos últimos capítulos, 13, 14, 15, hemos estado viendo la vida de uno de estos jueces, ¿no? Recuerden que quizás la palabra juez para nosotros en estos tiempos nos lleva rápidamente a una imagen de alguien sentado ahí en el banquillo con su martillo de madera, ¿no? Que va a impartir juicio. Pero cuando la Biblia hace referencia al libro de jueces, no necesariamente son jueces como nosotros nos imaginamos, sino básicamente un juez eran líderes que Dios fue levantando en un periodo de tiempo para que ellos puedan liderar su pueblo, para que puedan guiar a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo ya estaba en la tierra prometida, pero el pueblo se había olvidado de Dios. ¿Qué quiere decir? Estando ya el pueblo no en el desierto, sino en la tierra prometida, en Canaán, este lugar que Dios les había ofrecido y les había entregado a través de Josué. Este lugar dice era un lugar donde fluye leche y miel, eso significa que era un lugar muy bendecido. Pero alrededor, ese lugar anteriormente había sido poblado por, voy a decir así, por pueblos eh, paganos, ¿no? Idólatras que adoraban falsos dioses. Entonces, y Dios les advirtió que cuando ellos estén ahora poblando ese lugar, les dijo, ¿no? No hagan alianza con ellos, no se entreguen en matrimonio, no sigan sus ejemplos. O sea, les dijo que se aparten de todo eso. Y sucedió así. Y ellos ingresaron a estas tierras de la mano de Josué y mientras Josué estaba vivo, de alguna manera había paz en Israel, de alguna manera había orden en Israel, pero cuando Josué muere, el libertador muere, Josué y todos los de su generación, la nueva generación dice se olvida de Dios, se va, hace alianza con pueblos paganos, con los cananeos, con los amorreos, con los amonitas y comienzan a adorar falsos dioses. Producto de esa desobediencia, de ese olvidarse de Dios, también entonces ellos comienzan luego a asumir las consecuencias, porque entran, que son sometidos en esclavitud, son afligidos por estos pueblos, ya estando ellos ahí, mira. Y entonces en esa angustia, en esa opresión, ellos claman a Dios, ellos claman a Dios. ¿Y qué hace Dios? Levanta un juez, que es, levanta un líder, levanta un hombre para liberarlos de la opresión de estos pueblos paganos, para liberarlos en algún momento de los amonitas, en otro momento de los amorreos, en otro momento de los moabitas. Entonces Dios levanta jueces, líderes. Y hemos visto a través de este estudio, en estos 15 capítulos, hemos visto varios líderes, ¿no? Quizás algunos nombres ya se puedan acordar ustedes. Gedeón es uno de los conocidos, Otoniel es otro conocido, y así, ¿no? Podemos ir mencionando diversos líderes o jueces que Dios levanta para liberar a su pueblo. ¿Y por qué fueron diversos? Porque cada vez que Dios levantaba un juez, en ese periodo de tiempo en el que ellos eran librados de la opresión del pueblo enemigo, nuevamente estaban enderezados, vamos a decir así, ¿no? Están buscando de Dios, están agradecidos con Dios. Muere ese juez, ¿qué sucede? Nuevamente el pueblo se olvida de Dios. Y esto se convierte en un patrón, se convierte en una cadena. El pueblo se olvida de Dios, entra en desobediencia, idolatría, viene la aflicción, la opresión, el pueblo clama a Dios. Dios en su misericordia levanta un juez, levanta un líder, los libra de esos pueblos opresores, muere el líder, nuevamente el pueblo se olvida de Dios y así se ha convertido, pasan aproximadamente 400 años. Este libro, del libro de jueces, abarca 400 años de Israel ya en la tierra prometida, pero viviendo una vida mediocre, ¿no? Ya de la mano de Dios, ya bendecidos por Dios, pero viviendo una vida mediocre. Hoy en día nosotros podríamos decir lo mismo. A veces acudimos a Dios, entregamos nuestra vida a Dios, creemos en Dios, pero en ciertos pasajes, en ciertos momentos de nuestra vida, a pesar de que ya creemos en Dios, a pesar de que ya hemos visto la bendición de Dios en nuestra vida, nos olvidamos de Dios en ciertas decisiones, en ciertas situaciones, en ciertas áreas de nuestra vida. Puede ser en el área de matrimonio, de pareja, de negocio, de familia. Nos olvidamos de Dios. Y producto de esa desobediencia, de ese olvidarse de Dios,
Muchas veces vienen problemas, situaciones a nuestra vida, consecuencias de nuestra mala cabeza, vamos a decirlo, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Clamamos a Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios no te hace la ley del hielo, sino Dios lo que hace es derramar su misericordia, nuevamente te coge los brazos y nuevamente te restaura, te consuela. Pasa ese momento, ¿qué sucede? Nos olvidamos de Dios. Entonces, hoy en día nosotros podemos identificar con este pueblo, pero eso no es lo ideal, ¿no? Lo ideal no es que decíamos, ah, entonces eso es normal. La idea es no normalizar eso. La idea es reflexionar de este mal ejemplo y decir, no podemos vivir vidas de tumbo en tumbo, ¿no? De caída en caída. Tenemos que entender y aprender, ¿no? Decir, no, o sea, orar todos los días y decir, Señor, ayúdame a no olvidarme de ti, ¿no? Señor, ayúdame a mantener mi mirada puesta en ti. Eso es como resumen, mis hermanos, de cómo es que era la situación en aquel momento. Y hemos llegado entonces en el capítulo 13, 14, 15 a hablar de un juez. Quizás es el más famoso de los jueces, o el más polémico quizás. Y su nombre es Sansón, ¿no? En el capítulo 13 vimos cómo es que Sansón es anunciado, su nacimiento es anunciado por el ángel de Jehová, ¿no? O sea, antes de que Sansón nazca, ya su nacimiento fue anunciado. Dice que él iba a comenzar iba a propiciar la salvación de Israel, ¿no? Dios tenía un propósito para Sansón desde antes de su nacimiento. Pero en el capítulo 14, cuando vemos que Sansón ya había nacido y ya estaba adulto, vemos su mala cabeza, ¿no? Su mala decisión de descender a pueblos enemigos y poner su mirada en una mujer que no era del pueblo de Dios, ¿no? Una mujer pagana, una mujer idólatra, y cómo es que él comienza a guiarse por sus emociones, sino conforme el propósito como Dios lo había llamado, y eso le va a traer consecuencias. Luego, capítulo 15, el capítulo anterior, vemos cómo es que Sansón, después de haberse peleado con los filisteos, se va, pero luego vuelve él, ¿no? Vuelve por su esposa y se entera que su suegro, el padre de su esposa, había entregado a la esposa de Sansón a su mejor amigo o a uno de sus amigos, ¿no? Esto hace que Sansón entre en ira y también, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Dice que caza no sé cuántas zorras, les amarra tiestos, antorchas en sus colas e incendia todos los campos de los filisteos, ¿no? Entonces, y ahí vemos una venganza de Sansón, luego Sansón peleando con los filisteos, ¿se acuerdan? Y con una quijada de burro matando a no sé cuántos filisteos. Entonces vemos a Sansón nuevamente haciendo lo que él quiere realmente. Sansón no estaba pensando en liberar al pueblo de Dios, no estaba pensando en obedecer a Dios, porque desde el inicio vemos que él está haciendo lo que él quiere. Cuando estaba camino nada más a este lugar, ¿se acuerdan que él de pronto ve miel y qué es lo que hace? Se come la miel así tenga contacto con un animal inmundo, ¿no? Después escoge novia bajo sus propios deseos, no consulta a Dios, si es de tu pueblo o no es de tu pueblo. Luego hace una apuesta por 30 vestidos, luego se venga de esos que le ganaron la apuesta con trampa, vamos a decir así. Y hoy vamos a ver cómo es que ahora tú dices, ¿irá mejorando la situación de Sansón? No, vamos a ver que la situación va de mal en peor, de tumbo en tumbo. Si hasta el momento te has dicho, ah, este Sansón se pasó, hoy día vas a decir, se repasó, ¿sí? Si tú decías, Sansón estaba obrando mal, hoy día, en este capítulo vamos a ver que Sansón obró re mal. Entonces tú dices, oye, pero a mí en la escuela dominical siempre me lo han pintado a Sansón como un hombre de Dios, ¿se acuerdan? ¿No? Normalmente a veces en dibujitos vemos como que Sansón, ¿no? Y el niño como que quiere ser Sansón. Pero vamos a dar cuenta, realmente la Biblia lo que nos enseña es Sansón. Ahora, en medio de toda esa desobediencia de Sansón, vemos la misericordia de Dios y la soberanía de Dios, porque Dios lo había llamado desde antes de su nacimiento para algo, para traer salvación a su pueblo. Y eso no va a cambiar. Dios va a obrar, no por la obediencia de Sansón, sino a pesar de la desobediencia de Sansón, Dios va a obrar y va a ser fiel con su pueblo. Y va a usar a Sansón, y vamos a verlo hoy. Entonces vámonos a todos a sumergirnos en la lectura de la palabra de Dios, verso 1 al 3. Vemos cómo es que Sansón sigue haciendo lo que él quiere. Mira, verso 1 del capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer, ¿qué? Ramera, y se llegó a ella. Esto es para no creerlo, ¿no? O sea, cuando esto es fuerte.
Estamos hablando de un hombre que ha sido llamado por Dios, levantado por Dios, y que él sabe que Dios es el que le daba esa fuerza y ese poder sobrenatural, ¿no? Con el que él pudo matar miles de filisteos. O sea, que con el que él pudo matar un león, ¿se acuerdan? En el camino. Entonces, todo eso, él sabía que eso proviene de Dios. Pero a Sansón no le interesa Dios, no le interesa el pueblo. Lo que a Sansón le interesa es saciar los deseos de su corazón. Y eso es lo que vemos en este primer versículo. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Verso 2. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. ¿Por qué los del pueblo de Gaza querían matar a Sansón? Porque el pueblo de Gaza es un pueblo filisteo. Sansón nuevamente ha descendido a un pueblo enemigo. No necesariamente a hacerles guerra, él ha descendido a saciar los deseos de su carne, de su corazón. Y los filisteos ya conocían el mal que les había causado Sansón en el pasado, entonces lo tenían como un enemigo a Sansón. Entonces, este pueblo filisteo va a planificar, ¿no? Le va a hacer la guardia para matar a Sansón, ¿no? En la puerta de la ciudad. Mira lo que dice el verso 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se los echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. No contaban con esa fuerza, con esa astucia de Sansón. Finalmente Sansón se carga todo el pórtico de la ciudad. Hoy en día cargar una puerta pues es fácil, ¿no? Porque hoy en día las puertas prácticamente, bueno, son de madera y algunos son de cartón, ¿no? Esos que se compran en Sodimac, de esos ya son cartón prensado, ¿no? Entonces, cargar una puerta hoy en día no es señal de admiración y decir, wow, qué fuerza que tiene, ¿no? Hoy uno puede cargar fácilmente una puerta. Pero si hablamos de la puerta de aquel entonces, la puerta de la ciudad, que tenía dos pilares, significa dos columnas, dos parantes, y su cerrojo con toda su compuerta, estamos hablando de una fuerza sobrenatural, ¿no? Entonces estamos viendo cómo es que a pesar de la desobediencia de Sansón, Dios aún, en su misericordia y su soberanía, aún no ha retirado su poder de la vida, del cuerpo de Sansón, ¿no? Y entonces, verso 4 y 5 nos dicen, después de esto, es decir, no pudieron matarlo, ¿no? Porque ellos estaban haciendo todo un plan, acechando matarlo, y a la medianoche Sansón sale cargando puerta y todo, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a querer seguir al ver esa fuerza sobrenatural, ¿no? Entonces el verso 4 dice, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Este nombre sí ya quizás a algunos les suena, Dalila, incluso algunos le ponen nombre a su hija, ¿no? Dalila. Entonces yo creo que es porque no leyeron la Biblia, porque hoy vamos a ver que Dalila no va a ser un personaje tan bueno en esta historia, ¿no? Sino al contrario, va a ser la que va a hacer caer a Sansón, ¿no? Dalila. Entonces, Sansón dice, se enamoró, no se llegó a ella nada más. Aquí ya se estaba involucrando incluso emocionalmente. Nuevamente, ¿no? Ya vemos entonces, esta sería la tercera mujer con el que se va a involucrar Sansón. La primera, lo vimos en capítulos anteriores, hace unos versículos hemos visto la ramera y ahora vemos a Dalila, ¿no? Verso 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, mira, entonces, esto nos da a entender de que ya Dalila y Sansón habían flechado, ¿no? Cupido, bueno, si existiera Cupido, ya estaban en un amorío. Entonces, ahora los príncipes de los filisteos del pueblo enemigo se enteran que Sansón está, que Sansón está encamotado. Entonces, ¿qué hace? Vienen a la mujer, ¿no? A esta Dalila, dice, y vinieron a ella los príncipes, los líderes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Lo que están diciendo es, averigua cuál es la fuente, por qué es que Sansón tiene tanta fuerza, ¿no? Eso también nos hace entender
de que no necesariamente Sansón era musculoso. Si Sansón hubiese sido musculoso, dirían, bueno, es musculoso. Si no, ellos no están logrando entender cómo una persona normal, corriente, un estándar, tiene tanta fuerza en diversas ocasiones, ¿no? Se nos está diciendo, averíguate dónde está el secreto. ¿Y cómo lo podríamos vencer? Para que lo atemos y dice, dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Le ofrecen un dinero a Dalila, ¿no? Para que pueda sacar esta información a Sansón a través de un engaño, ¿no? Y cada uno, no sabemos cuántos eran, pero ¿sabes cuánto es un 1100 ciclos de plata hoy en día? Es aproximadamente 63 kilos de plata. Es algo considerable, ¿no? Si un anillo de plata tiene un costo que pesa gramos, imagínate 63 kilos de plata, ¿no? Y no solo, sino cada uno, dice, no sabemos cuántos eran. Entonces había una buena recompensa, ¿no? Y lógicamente Dalila, vamos a ver que no estaba enamorada de Sansón, pues Dalila estaba recontra enamorada, pero de la plata. Entonces ese es el punto. Verso 6 dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Esa pregunta es recontra. Realmente Sansón estuvo embobado, ¿no? Porque desde la pregunta nada más ya tiene una intención, ¿no? Porque le está diciendo, ¿cómo tienes tanta fuerza y cómo te puedo amarrar cómo te puedo amarrar para dominarte? Lo que le están diciendo es, no sé, la verdad, o sea, Sansón sabía que aquí en Dalila había intenciones detrás, malas intenciones detrás de todo esto. Verso 7. Responde todavía Sansón, aunque no va a responder con la verdad porque él se está dando cuenta que aquí hay gato encerrado, aquí hay una mala intención, pero cede y responde, mira. Y él respondió, dice, y respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén en juntos, entonces me delimitaré y seré como cualquiera de los hombres. Pastor, ¿qué es un mimbre o qué son mimbres? Mimbres eran fibras que normalmente se sacaba de árboles, no eran sauces, ¿ya? Pero similares, de la familia de los sauces, ciertos árboles de esos lugares, de esos sacaban fibras y con eso hacían canastos, por ejemplo, ¿no? Canastas. Aquí en Perú quizás lo más cercano sería como lo que hacen las canastas en la sierra, ¿no? Entonces, tejen canastas, ¿no? Entonces, y esos, ¿sabes qué? Esos tejidos de canastas que tú ves aquí, quizás en la sierra, esas canastas de paja, algunos lo llaman, no es paja, o esos cestos, es cuando ¿cómo se llama? Cuando estas fibras están verdes, porque si estuvieran secas se quiebran. Lo tejen cuando están verde y luego lo ponen al sol y se seca. Y esa es tu canastita que tienes normalmente, ¿no? Entonces, ese tipo de fibra más o menos, está diciendo Sansón, cuando está verde, con 7 de esos me atan y ya pues, ¿no? Entonces me voy a debilitar y seré como cualquier hombre, ¿no? Entonces, verso 8. Y los príncipes filisteos, entonces, ¿qué significa? Que esta mujer llevó esta información a los príncipes filisteos, ¿no? Dice, y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban en juntos y ella le ató con ellos. ¿Y Sansón qué hacía? ¿Se dejó atar? Increíble. Estaba embobado, ¿no? Dice, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella dijo a Sansón, Sansón, después de que le había atado, ¿no? Sansón, los filisteos contra ti, le dice. Y él rompió los mimbres como se rompe unas cuerdas de estopa cuando toca el fuego, es decir, en una, ¿no? Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces, decir, en otras palabras, ese no era el secreto de su fuerza. Tú sabes cuál era el secreto de su fuerza, ¿no? Lo ha dicho en los capítulos anteriores y también lo va a volver a decir aquí, ¿no? Entonces, el secreto de su fuerza es Dios, que Dios tenía un propósito con Sansón. El secreto de su fuerza es que esta fuerza venía de parte de Dios, ¿no? Entonces, no eran estos mimbres, entonces Sansón es liberado, ¿no? Vamos a ver cómo responde Dalila, ¿no? Ante este engaño. Pero la que en realidad te estaba engañando más es ella, ¿no? Porque está queriendo, le está tendiendo una trampa. Y Sansón hasta el momento no ha caído. Verso 10. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras.
¿Te has dado cuenta de la hipocresía? Porque esta mujer es la que ella estaba engañando a Sansón, ¿no? O estaba tendiéndole una trampa. Pero aún así se da el derecho de reclamar a Sansón, ¿no? En otras palabras, le está diciendo, ¿por qué no te has dejado eh, dominar, ¿no? Entonces dice, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Dice, descúbreme pues, dime, ¿no? Ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Nuevamente insiste, ¿no? Algunos asemejan a Dalila con la tentación. La tentación es un engaño para que uno pueda ceder a ese engaño y caer en pecado. La puerta o el paso previo al pecado es la tentación. El libro de Santiago lo dice claramente, ¿no? Que cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a la concupiscencia de nuestro corazón, ¿no? De tal manera que nadie podría decir, no sé cómo pequé, no sé cómo de pronto fui infiel, no sé cómo mentí. No, fuimos tentados y hubo un momento, segundos, minutos, días en el que tú procesaste esa propuesta, esa incitación, esa tentación. De tal manera que tú o yo, nosotros decidimos pecar. No tanto es el diablo me hizo pecar, sino el diablo tienta, pero nosotros como seres humanos somos responsables de la decisión que tomamos. Pero por lo general a veces no queremos asumir esa consecuencia o esa responsabilidad y solemos siempre culpar a alguien más, ¿no? Es que mi amigo me invitó, es que mi amiga me dijo, es que aquel me dijo, es que él comenzó o ella comenzó, es que no tenía otra salida, por eso mentí. No, y lo peor es decir, no, el diablo tiene la culpa, no, yo soy responsable. Si no, entonces no, la Biblia no diría si confesamos nuestros pecados. Lo mejor que podemos hacer cuando cedemos a una tentación, cuando pecamos, es confesarlo, arrepentirlo y decirle, reconocerlo. Decirle, Señor, fallé, ayúdame, perdóname. Dice que aquel que ha caído en pecado, confiese sus pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados, ¿no? Entonces, mis hermanos, vemos aquí de que de pronto Sansón está siendo tentado, ¿no? Así es el pecado, así es el Satanás, que nos va a tentar, pero estás advertido, ¿no? Verso 11, pero mucho mejor es no pecar, bajo entender, ¿no? Cuando no estoy diciendo peca nomás y te arrepientes, no. Mucho mejor es no pecar. Mucho mejor es decirle no a lo malo. Es mucho mejor decirle no a la mentira, al adulterio, al engaño, a la inmoralidad. Es mucho mejor decirle no. Verso 11. Cuando esta mujer vuelve a insistir, Sansón responde y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Ahora habla de cuerdas nuevas, ¿no? Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas. Y le dijo, Sansón, los filisteos, sobre ti, nuevamente, ¿no? Está con exclamación, como que de pronto está pidiendo ayuda, ¿no? ¿Te acuerdas de ese dibujo animado? Bueno, no soy tan tío, pero yo lo único que veía en mi niñez era Popeye, ¿no? ¿Y qué decía Oliva? Popeye, ayúdame, algo así, ¿no? Entonces aquí vemos igualito, Sansón, ¿no? Los filisteos. Dice, y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como hilo, y como si nada, ¿no? Y nuevamente nos damos cuenta que Sansón a todas luces sabe que esta mujer le está preguntando por algo, con una mala intención. Pero Sansón está respondiendo, no está siendo frontal de decir, no me preguntes, no te lo voy a decir. O simplemente decir, es porque Dios me lo ha dado. ¿Qué iban a hacer? Pero Sansón de alguna manera está cediendo a los caprichos de esta mujer, no del todo. Pero vamos a ver que estaba tan embobado que va a terminar cediendo. Mira el verso 13. Esto me recuerda un poco a lo siguiente, y es bueno decirlo porque veo que aquí hay jóvenes también, y en algún momento lo escucharon jóvenes. En el mundo, normalmente, hoy en día en la sociedad, cada vez las relaciones, lo tengo que decir, somos adultos, las relaciones sexuales cada vez son más precoces. Menores de edad tienen relaciones
Y yo le digo porque nosotros trabajamos con adolescentes en los colegios, ¿no? Y nos enteramos. Y muchas veces ya se está viendo como normalidad, ¿no? Es normal que se encuentren y todo lo demás. ¿Por qué? Porque en el mundo tú has escuchado esta frase: si me amas, dame la prueba de amor. Y son insistentes, insistentes, insistentes. Y quizás la señorita no va a ceder a primeras. ¿Qué es lo que hace la señorita? No, dice no, pero por otro lado va cediendo con ciertas permisiones, ¿no? Pero finalmente termina cediendo, porque la tentación es insistente. ¿Y qué es lo que debería hacer esta señorita? Si, y más, con mayor razón, si ya conoce a Dios, decirle no, eso no va conmigo. Y en una cortar esa relación, porque esa persona no está de pronto queriendo algo serio, está queriendo solamente que saciar sus deseos. Y eso ocurre y no lo podemos ocultar, es así. Pero nosotros, que ya de alguna manera estamos siendo alumbrados por la palabra de Dios, tenemos que tener claro esos principios, ¿no? O sea, una de las cosas que yo les hablo a los adolescentes, les digo, lo mejor que tú puedes entregar en un futuro, en una relación, en un matrimonio, con la persona que realmente Dios ya ha puesto en tu camino, es tu pureza, tu integridad, no tu experiencia. Eso es lo mejor. Amén. Entonces, y aquí vemos a Sansón entonces embobado, finalmente cediendo, porque acá sí vamos a ver que él va a terminar cediendo. No, todavía no. Esta es la tercera, me he adelantado. Todavía va a dar una respuesta, pero sigue respondiendo a a la interrogante de esta mujer. Mira, verso 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas ya, me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado, ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 quedejas de mi cabeza con la tela y la asegurases en la estaca. Pastor, ¿qué son tedejas? Es como trenzas, ¿no? Como trenzas o como, bueno, no tanto dreps, pero son como trenzas que se hacían los que tienen cabello largo, ¿no? Entonces vamos a ver que tenía 7 trenzas, ¿no? En su cabello largo, ¿ya? No, no estaba con el laciado japonés, por si acaso. Ya. No, no tenía el laciado brasilero, no, sino él estaba, tenía trenzas. Y él está diciendo: si tejes tú 7 mis trenzas con telas y lo amarras a una estaca, entonces perderé mi fuerza, ¿no? Verso 14. Y ella las aseguró con la estaca. Entonces esta mujer, insistente, ¿no? Quiere atraparlo, quiere la plata, porque eso lo habían ofrecido. Estaba enamorada, pero no de Sansón, sino de la plata. Cuando el diablo te pinta flores, no es porque el diablo te ama. ¿Me dejo entender? El diablo ama el pecado. No es porque tú seas de su interés. Ama el diablo te hace ver como que tú tienes permisiones, tienes libertad. Tienes libertad para decidir, pero en realidad lo que quiere es esclavizarte. Ten cuidado. Dalila lo que quería era esclavizar a Sansón y cumplir sus objetivos, atarlo y tenerlo dominado para que, confabulando con estos príncipes filisteos, puedan atraparlo. Y así es la tentación. ¿Me dejo entender? A buen entendedor, pocas palabras. Verso 14. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. ¿Realmente estaba preocupada por Sansón? No. Entonces, simplemente para probar a ver si funciona. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar del telar con la tela. Es decir, nuevamente, no era la respuesta, no era el secreto, vamos a llamarlo ya. 15. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo? Mira, le está diciendo: ¿cómo me dices que me amas? Cuando tu corazón no está conmigo. Ah, entonces no me amas, le está diciendo, ¿no? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún lo que consiste tu gran fuerza. Esto me recuerda a lo que dicen muchos jóvenes hoy en día. Ah, no quieres ceder a mis tentaciones, a mis insinuaciones, porque no me amas. ¿Y qué hace la muchacha? Termina cediendo muchas veces.
a esas insinuaciones. Es que si no, yo no sé dónde me va a dejar. Igual te va a dejar. Es muy probable. Igual te va a dejar. Yo le digo a los chicos, ¿no? Trabajamos con adolescentes. Cuando ves a ese chico que te gusta, sientes maripositas en el estómago. Pero cuando lo veas con la otra la próxima semana, vas a sentir víboras en tu estómago, le digo. Y se cumple. Y les digo, te lo dije, ¿te acuerdas? Guarda tu corazón. Guarda tu corazón, princesa, guarda tu corazón. Hay muchos sapos al acecho. ¿Ven? Continuamos. Aquí hay señoritas, por eso lo digo, ¿no? Y muchas de las señoritas, yo creo que están buscando hacer lo correcto. ¿Ven? Entonces Sansón terminó, esta mujer le está diciendo, le está ahora condicionando, ¿no? Diciendo, no me amas. Por eso no me has dicho tu secreto. Verso 14 va a seguir, mira. Entonces, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le hizo, no sé, pues ya unos condicionamientos ahí a Sansón, ¿no? Como no me revelas tu secreto, hoy no te beso, no sé. Como no me revelas tus secretos, hoy no te hablo. Tanto así que Sansón estuvo angustiado, dice, y nos dice, aconteció que presionándole ella cada día, Sansón decía algo, no me amas. Sansón decía, oye, Dalila, vamos a salir al cine. No, tú no me amas, no me hables. Hasta que no me digas, no te voy a hablar. ¿Te recuerda algo? No, quizás. Verso 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, verso 17, es decir, ¿qué hace Sansón? Termina cediendo a esta manipulación, ¿no? Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Lo que dice, nunca me corté el cabello porque estuve consagrado para Dios desde el vientre de mi madre. Entonces Sansón le está revelando que ese poder que él tenía es porque Dios se lo había otorgado. Y que una muestra de ese voto que él tenía por Dios y que Dios sí estaba siendo fiel con él mientras él no estaba siendo fiel, definitivamente. Externamente sí, porque su cabellito estaba bien cuidado ahí, no se lo ha cortado. ¿Se acuerda que una parte del voto en Nazareo era que no se corte el cabello? Entonces, exteriormente, Sansón es consciente que todavía él tiene un voto con Dios, un compromiso con Dios, y que Dios también tiene una promesa para él. Pero en su interior ya, pues Sansón ha hecho lo que le da la gana, ¿sí o no? O sea, exteriormente todavía se está cuidando, pero interiormente él ha hecho lo que le da la gana. Pero termina ahora revelando eso, ¿no? Diciendo que es porque yo tengo un voto para Dios. Y el simbolismo, la representación de ese voto era que su cabello tenía que estar largo. Y nunca debía de pasar una navaja por por ese cabello. Dice, si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Entonces lo que está diciendo, no tanto que el poder estaba en su cabello, sino que en lo que representaba ese cabello. Ese cabello representaba que él tenía un compromiso con Dios y que Dios iba a ser fiel con él para sacar adelante sus propósitos, a pesar de la infidelidad de él realmente. Ahí vemos la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciéndole, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Está embobado Sansón, está enamorado. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo a un barbero, bueno, trayendo en su mano el dinero, no, disculpe, me adelanté. Traen el dinero para darle la recompensa. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, sí me imagino, ¿no? El tiempo de angustia que había pasado Sansón y ella haciéndole la ley del hielo y ahora se dio. Ya Sansón, ahora sí duérmete en mis piernas. Y Sansón hecho un bebito va a dormir, pues. Y llamó a un hombre quien le rapó, ¿no? Llamó al barbero, pues, ¿no? Entonces, quien le rapó las siete quedejas de su cabeza, sus siete trenzas, ¿no? Y ella comenzó a afligirlo. Ya no llamó diciendo Sansón, ¿no? Sino lo comenzó a ¿qué?
afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Ella es la primera que va a comprobar que Sansón ya no tenía fuerza. ¿Cómo? No sabemos. Le diría, pues no, hagamos fuercita y le ganaba, ¿no? Pero bueno, Sansón estaba débil. Verso 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces aquí vemos el momento más triste, creo yo, en la vida de Sansón. Pastor, ¿cómo hacer el momento más triste? Más adelante, tal vez cuando él muere. No, este es el momento más triste para Sansón. Porque habiendo sido llamado desde antes de su nacimiento, desde el vientre de su madre, habiendo sido anunciado no por un ángel, sino por el ángel de Jehová, quien dio una promesa sobre él que iba a comenzar a salvar a su pueblo, que iba a ser un líder para su pueblo, pero él tenía que mantener voto con Dios, apartarse de ciertas cosas, de tomar vino, sidra y cortarle el cabello, tocar animal inmundo. Pero él hizo peores cosas. Se acostó con una prostituta, su primera esposa fue una mujer pagana, ahora Dalila es otra mujer pagana, entró en venganza de más de una ocasión. Entonces, Dios ha tenido bastante misericordia sobre la vida de Sansón, pero llegó un momento en el que Dios muestra su juicio. ¿Y qué es lo que hace? ¿Te acuerdas que cada vez que yo te digo que cuando Dios muestra su juicio, no es que Dios te manda un rayo para que te parta, no, lo que Dios hace es levantar los brazos y decir, bueno, ¿quieres caminar solo? Camina solo. ¿Me dejo entender? No es que Dios te manda un mal y no, 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 sino somos orejones, somos desobedientes, ya conociendo a Dios, queremos hacer lo que queremos, no escuchamos consejo, a pesar de que el consejo está ahí, bueno, entra por acá, sale por acá. Entonces Dios, hay un momento en el que Dios levanta las manos y dice, bueno, camina como tú quieres, en tu propia libertad, llamado libertinaje. ¿Y qué pasa? Vamos a asumir consecuencias. Y eso es lo que está pasando en Sansón. Sucedió en algún momento también en la vida de David, ¿se acuerdan? Cuando pecó con esta mujer. Por eso es que el Salmo 51 dice, contra ti he pecado, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Para mí que David había leído esta historia. Sabía que podía llegar ese momento, a pesar de que él era el ungido de Dios. Pero David clama, dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Contextualizando hoy en día un cristiano que se aparta del Señor y comienza a hacer lo malo. Tu oración tiene que ser diciendo, Señor, reconozco mi pecado, no me abandones. ¿Me dejo entender? Pero a veces, ¿cómo ora el cristiano? Señor, por favor, que no vengan esas consecuencias. Más está orando para evitar las consecuencias que decir, Señor, quiero seguir en comunión contigo. No me abandones. Perdóname. Sé que no soy digno, pero quiero restaurar mi comunión contigo. Esa debe ser nuestra oración, porque entiendo que el pecado ha hecho que yo me aleje de Dios, ¿no? Entonces este es el momento, mis hermanos, más triste en la vida de Sansón. Pero él no sabía, lo peor que no sabía, que ya Jehová se había apartado de él. Qué triste. ¿Cuántos cristianos hoy en día están viviendo vidas sin saber que quizás Dios ya, no es que los haya abandonado y les haya quitado la salvación, pero está diciendo, bueno, haz lo que tú quieres hacer, sin saber que su comunión con Dios ya se ha resquebrajado, pero creen que todavía todo está bien. Normalmente lo que yo hago cuando llamo, escribo a algún hermano que de pronto lo veo que ya no está asistiendo o por ahí lo veo frío, la pregunta que le hago, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Algunos abren su corazón y dicen, pastor, la verdad me está yendo mal y necesito del Señor, yo sé que debo devolver y todo lo demás. Pero ¿sabes cuándo es más triste? Cuando la persona me dice, bien, todo bien, cuando en el fondo sabemos que no es así. Es porque no saben que ya su comunión con Dios ha sido resquebrajada. Y así está Sansón.
Verso 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios. Es decir, los filisteos tenían su dios, un dios pagano llamado Dagón. Y ellos van en agradecimiento a su dios, ¿no? Ahora van a tener a Sansón como un trofeo. Mientras que Sansón representaba a ese líder del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, del Dios verdadero, a quien ellos tenían miedo, temor, porque en más de una ocasión había matado miles para traer libertad a su pueblo. Ahora lo van a tener como un trofeo y van a adorar a su falso Dios. Se van a alegrar, dice el verso 23, y para alegrarse dijeron, nuestro Dios entregó a nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Viendo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Van a hacer un escarnio, una burla de Sansón. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces comienzan a juguetear con su, voy a decirlo así, ¿no? Con su, teniendo a Sansón como un premio. Y entonces la desobediencia de Sansón está propiciando que la burla no solamente hacia él, hacia el pueblo de Dios y hacia Dios mismo. Porque al alabar a su Dios, ellos están diciendo, nuestro Dios es más poderoso que el Dios de los israelitas. ¿Me va a entender? Verso 26. Entonces Sansón dijo al joven, bueno, paréntesis, ¿no? Hermano, cuando tú cedes al pecado, no solamente eres tú, porque uno podría decir, bueno, es mi vida, no se metan. ¿Sabes? Cuando ya eres cristiano y cedes al pecado, ciertamente eres tú, pero también es el cuerpo de Cristo. También es nuestro Dios. Porque aquel que te conoció como cristiano, ¿qué es lo que va a decir? Mira, no decía que era cristiano, ahora toma, bebe, tiene otra pareja, qué sé yo, ¿no? Y normal. E indirectamente va a decir, así iba a la iglesia, así son los cristianos. E indirectamente van a cuestionar el nombre de Cristo. Entonces, no solamente cuando uno ya es cristiano soy yo, sino ya si yo tengo ahora de la libertad de decir soy miembro del cuerpo de Cristo, entonces cuando yo fallo y cedo al pecado en esa magnitud, también estoy dañando el cuerpo de Cristo, la iglesia y al Señor mismo. Estoy yo siendo motivo para que su nombre sea blasfemado. Entonces, tener cuidado con eso, mis hermanos. Verso 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Sansón, no hemos visto la parte en que le arrancan los ojos, no sé, me salteé. O sí lo leí, no sé, me salteé un verso. Sí lo leí, ¿no? Que le sacaron los ojos y todo lo demás. Am, verso 20. 21, mis hermanos, me parece que me salteé, pero dice, los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Molir en la cárcel era la labor de los delincuentes, de los peores de la ciudad. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Esos dos versículos me había salteado. Pero básicamente vemos que Sansón es llevado a unas condiciones denigrantes en la cárcel, moliendo, era una labor que daban a los delincuentes, le sacaron los ojos. Pero eso es que vemos ahora en el verso 26 que Sansón está siendo guiado, dice, por un joven, ¿no? Y él pide a ese joven, le dice, acércame, hazme palpar las columnas sobre los que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Verso 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, filisteos, por cierto. Y todos los principales de los filisteos estaban allí.
Y en el piso alto había como 3.000 hombres, era una fortaleza, ¿no? Y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces no era una casa normal, bueno, era una casa, una fortaleza, por así decirlo, ¿no? Donde albergaba como 3.000 hombres y mujeres, dice, ¿no? Estaba llena el lugar. Todos haciendo burla de Sansón, haciendo burla del pueblo de Israel y haciendo burla de Dios. Verso 28. Entonces clamó Sansón, este es el último clamor que va a dar Sansón. Y vamos a ver si Dios responde su clamor. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová. De pronto Sansón se acordó que tenía un Dios, ¿te has dado cuenta? Porque en todo su recorrido hemos visto, esta es la segunda vez creo que él clama, ¿no? ¿Te acuerdas cuando él vence a miles con la quijada de burro y luego clama diciendo, me muero de sed? Le dice, ¿no? Y Dios le da de beber y se abre la cuenca y sale agua, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Entonces ahora nuevamente Sansón se acuerda de Dios y clama, dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Pregunto yo, ¿quién se ha olvidado de quién? ¿Dios se ha olvidado de Sansón o Sansón se ha olvidado de Dios? Yo sé que a veces como cristianos vamos a pasar pruebas, pero cuando pasamos pruebas son situaciones de la vida que Dios los permite para probar nuestra fe, para salir fortalecidos. Y Dios no se ha olvidado de nosotros, está ahí. Él dice, no va a permitir pruebas más allá de la que no podamos soportar. Pero lo que Sansón está pasando no es una prueba. Lo que Sansón está pasando es una consecuencia de su mala cabeza. Eso es una consecuencia de su mala decisión. Es decir, es una consecuencia de que Sansón se ha olvidado de Dios y no Dios de Sansón. Y en ese sentido, mis hermanos, si nosotros en algún momento nos va mal, tenemos que analizar, ¿me está yendo mal porque de pronto es una prueba que está sucediendo? O porque de pronto me he olvidado de Dios y estoy asumiendo consecuencias de mi pecado. Si yo siendo cristiano robo, delinco, voy a delinquir y de pronto me veo metido en problemas donde me están cobrando o me están viniendo a llevar preso, no voy a decir, pues Dios se olvidó de mí. Voy a decir, estoy asumiendo consecuencias de mi pecado. ¿Por qué? Porque es fácil echarle la culpa incluso a Dios, ¿no? Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? La pregunta sería, ¿qué he hecho mal? Algo debo haber hecho mal. Y si yo analizo que algo he hecho mal y salgo con la conclusión de que no es así, entonces es una prueba. Tranquilo, mi hermano. Estás en la barca de Jesús y Él está bajo control. Pero si yo soy consciente que es una consecuencia de mi desobediencia, entonces no puedo decir, Señor, acuérdate de mí. Tengo que decir, Señor, perdóname por haberme olvidado de ti. Dice, y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y la oración no está diciendo, Señor, ayúdame para poder realmente traer salvación a los israelitas, porque para eso fue llamado él. Él lo que está queriendo es vengar, ¿qué? Sus dos ojitos hermosos que tenía, ¿no? Está queriendo nuevamente venganza. Aún a pesar de todo eso, mis hermanos, por eso no es gracias a la obediencia de Sansón, sino es gracias a la misericordia de Dios y a los propósitos y la soberanía que tiene Dios, igual Dios va a acudir. Por eso se llama misericordia. No es que de pronto Sansón se merecía la asistencia de Dios. Sansón no merecía nada, pero Dios va a asistir. Verso 29. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, dice que sostenía toda la casa, ¿de acuerdan? Sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó toda su fuerza, dice, se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales
y sobre todo el pueblo que estaba en ella, todo este pueblo pagano que estaba haciendo escarnio, burla de Dios, que estaban adorando a su falso dios, a Dagón, y ese tipo de adoraciones traían sacrificios muchas veces de animales, de niños, entonces estaban en un pecado tremendo, ¿no? Entonces Dios trae juicio a pesar de la desobediencia de Sansón. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y todo el pueblo que estaba allí. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. ¿Te imaginas cuántas personas había ahí? Y descendieron sus hermanos y toda la casa del padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Este es un resumen de cuánto tiempo duró voy a decirlo así, ¿no? El tiempo en el que Sansón fue llamado para servir a su pueblo, ¿no? Bueno, o que no sirvió. Ejemplo de servicio no lo es. Esta es una historia que nos muestra la desobediencia, la concupiscencia de un hombre que va tras sus deseos, pero al mismo tiempo nos muestra la fidelidad de Dios, ¿no? Entonces, esta es una historia que básicamente nos advierte cómo no actuar, pero también nos muestra en más de una ocasión cómo es que Dios está dispuesto a acudir a tu clamor. Mis hermanos, que nuestro clamor hacia Dios no sea por venganza, que nuestro clamor sea a Dios sea diciendo, Señor, quiero estar en comunión contigo. Que nuestro clamor sea de arrepentimiento, de reconocimiento de pecado, de debilidad. Aunque Sansón parecía ser fuerte, era muy débil, tanto así que cedió a cada una de sus pasiones, sus deseos. Entonces, mis hermanos, no hay otra manera de ser fortalecidos si no es por el Señor. De Él viene la fuerza. Entonces, la Biblia dice, mire aquel que cree que está firme, que no caiga. Nadie aquí puede levantar la mano y decir, yo nunca voy a pecar, pastor. No, todos los días estamos siendo expuestos y tentados. Pidamos al Señor para que nuestra fe no falte, para que nuestra confianza en Él, cada vez que somos tentados, sea primero antes que nuestros deseos, para que nuestra fidelidad a Dios esté primero antes que nuestros deleites. Pidamos a Dios. Esa es la reflexión de esta noche. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor, y por habernos permitido a través de este estudio, Señor, conocer el corazón de Sansón, conocer tu corazón y también conocer nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.